Amén, bendiciones jóvenes, qué bueno estar con ustedes este martes, último martes de octubre, compartiendo palabra del Señor durante los martes de este mes. Han sido extraordinarios, siguiendo desde el tópico no menospreciar. Aquel primer martes de octubre empezamos con lo que era no menospreciar. Hablamos que el menosprecio se debe a que me amo más a mí mismo antes que la voz de Dios, y leímos el texto bíblico del apóstol Pablo que le escribió a la iglesia en Tesalónica en la primera carta, y le dijo: no menosprecien las profecías, no ignoren el carácter de Jesús que se revela en el espíritu de la profecía, no lo menosprecien, no lo amen menos, porque generará una conducta egocéntrica cuando debiera tener una conducta cristocéntrica. Luego ministramos el martes anterior, hablamos de siguiendo la humildad, hablamos una palabra extraordinaria que ha ministrado nuestros corazones del discípulo fiel. Hablamos de esos 3 puntos del discípulo fiel, del que no busca la comodidad, sino que se moviliza con el reino, el que no condiciona su corazón a situaciones, sino que todo el tiempo busca la solución para que su corazón esté libre de cualquier tipo de oposición, y el que no se queda atrás en los tiempos y no pierde la habilidad para esto, sino que se mantiene mirando al Señor y caminando con Él. Y hoy vamos a terminar la serie de no menospreciar, resaltando el carácter de un equipo, de un grupo que el Señor seleccionó y que aparece por única vez en los evangelios. Los 12 los conocemos, son los que siempre aparecen al lado del Señor, y en algunas ocasiones los 3, que eran Pedro, Juan y Jacobo, en algunos momentos específicos, pero los 70 es la única vez que aparecen en esta misión asignada. Pero haciendo memoria al martes pasado, que ministramos los últimos versos del capítulo 9 de Lucas, donde están los 3 puntos que hablamos, después que Jesús habla eso, da inicio al capítulo 10 de Lucas, y es donde el Señor Jesús elige a 70. O sea, vos imaginate una charla donde Jesús pone 3 principios del discípulo fiel y lo que pide para poder ser fieles hasta el fin con Él. Después de esa charla o de ese ejemplo, Él escoge 70. Yo entendería de esa forma que esos 70 me van a mostrar que están dispuestos a cumplir con el rol del discípulo fiel, están dispuestos a caminar en esos 3 principios para que el reino de Dios se siga revelando. Y por eso quiero que prepares la escritura en Lucas 10. Vamos a leer la misión de los 70, que es del verso 1 al 12. Vamos a leer todo el contexto de la misión que a ellos se les fue confiada. Vamos a ver la autoridad que se le dio. Vamos a ver una frase característica de la misión, que es justamente el título que lleva este mensaje: Corderos en medio de lobos. Va a ser el enfoque central de la enseñanza para cerrar el tópico de no menospreciar, porque de verdad debemos amar a Dios por encima de nosotros para poder ser fieles a causa de la presión con la que el contexto de la presión y la sociedad que nos va a presionar a los que querramos vivir plenamente en la funcionalidad que el Señor nos revele y nos dé. Yo lo voy a leer en la versión de Voice. Usted me puede acompañar en la versión que más lo entienda o más se sienta a gusto de leer. Vamos a leer Lucas 10, 1 al 12. Luego el Señor reclutó y desplegó a 70 discípulos más. Los envió por delante en equipos de 2. Ese los envió por delante significa los mandó a los lugares donde luego el Señor Jesús iría. Así que ya vemos el primer punto de los 70, son precursores, son los que preparan el camino. Y esta es una plataforma profética de la iglesia movilizándose para el regreso de Jesús. Jesús los envía a estos 70 a lugares donde luego Él iría a revelarse, pero llegaría a esos lugares
con gente que por causa de los 70 tengan su enfoque y su expectativa en Jesús. Y cuando Jesús aparezca y diga, yo soy Jesús, todos tendrían su expectativa y lo estarían esperando por la misión que los 70 hicieron. Los envió en un equipo de 2 en 2 a visitar todas las ciudades, asentamientos entre ellos y Jerusalén. Y esto es lo que ordenó. Jesús dijo, hay una gran cosecha esperando en los campos, pero no hay muchos buenos trabajadores para cosecharla. Oren para que el maestro de la cosecha envíe buenos trabajadores a los campos. Es hora de que vayas. Es hora de que vayas. Te envío, y esto es una frase que ha tocado mi corazón y que vamos a ministrar en breves minutos. Te envío armado con vulnerabilidad. Te envío armado con vulnerabilidad, como corderos entrando en una manada de lobos. No traigas billetera, no lleves mochila, ni siquiera quiero que uses sandalias. Camina descalzo, en silencio, sin detenerte para charlas triviales. Cuando ingreses a una casa en busca de alojamiento, di paz a esta casa. Si hay un hijo de paz, uno que recibe el mensaje de paz de Dios, tu paz descansará sobre él. Si no es así, no te preocupes, nada se desperdicia. Quédate donde te den la bienvenida. Vuélvete parte de la familia, comiendo y bebiendo lo que te den. Ustedes son mis trabajadores y merecen que lo cuiden. Nuevamente, no vayas de casa en casa, sino establécete en una ciudad y come lo que te sirvan. Sana a los enfermos y di a la gente del pueblo, el reino de Dios se ha acercado a ti. Por supuesto, no todas las ciudades les darán la bienvenida. Si te rechazan, caminas por las calles y di, nos vamos de esta ciudad, limpiaremos el polvo que se adhiere a nuestros pies en protesta contra ti, pero aún así, sepan esto, el reino de Dios se ha acercado. Les digo la verdad, en el día del juicio, Sodoma la pasará mejor que la ciudad que rechaza a mis mensajeros. Vemos el contexto donde Jesús comisiona a estos 70 discípulos, y algo que me encanta de este grupo de 70, que ninguno es mencionado su nombre. No se menciona el nombre de ninguno de los 70. Ahora, algunos dirán, bueno, eso significa anonimato. Más allá de anonimato, de que su nombre no se hizo conocido, y Dios no permitió que se escriban, como si se permitió lo de los 12, pero los 70 no se permitió que se escriban. Y no es que sobraba papel para escribir, sino que no se permitió, porque el carácter de los 70 es algo que las generaciones deben tomar como propia, porque no tienen nombre específico de alguien, porque todo el que es llamado de parte de Dios en los tiempos finales van a adquirir el carácter de los 70. Así que descubriremos que dentro de los 70 hay personas que se llaman Brian, que se llaman Débora, se llaman Josué, se llaman Ruth, se llaman Bárbara, se llaman Camila, se llaman Matías, se llaman Santiago, se llaman Lorena, se llaman Facundo, se llaman Magalí, se llaman con los nombres de ustedes y con los nombres de todos a los que Dios le acerque este llamado de movimiento de los últimos tiempos. Ahí tomarán nombre, pero aún así seguirá siendo un carácter profético que lo tomarán aquellos que oyen la voz de Dios para estos tiempos. Porque la misión de los 70 es una plataforma profética que muestra los tiempos finales. Literalmente, ellos lo vivieron en el tiempo de Jesús. Ellos fueron 70 hombres que hicieron esa misión. Pero desde la perspectiva profética, es el movimiento que vamos a realizar en los tiempos finales, por la causa que somos llamados, la autoridad que se le da, el propósito que tenemos, y además lo que vamos a tener que pasar por llevar fielmente este trabajo. La misión de los 70 no es específicamente hoy en día 70 personas,
sino carácter de los 70. Podemos ser 70, podemos ser 700, podemos ser 7000, podemos ser 70.000. Lo que influye es el carácter de los 70. La misión de los 70, el carácter que tienen, la funcionalidad que se les da, los lugares donde operan, el propósito, lo que sufrirán, lo que tendrán que enfrentar y soportar, el beneficio que le darán a los que reciben el mensaje a través de ellos. Es toda una plataforma profética de los tiempos finales. Es uno de los movimientos del Espíritu Santo, porque no será el único, pero sí será uno importante como lo serán todos los demás. Encontramos que ellos son enviados a preparar lugares donde Jesús se va a revelar. Se les confía la autoridad y el poder para ser testigos de Jesús. Son personas que portan paz y pueden otorgarla a quienes reciban su mensaje. Son personas a las que se les confía la justicia del reino, por lo tanto ellos pueden pedir la justicia al reino según la actitud que hayan tenido las personas y los territorios con ellos. Son personas a las que se les pide que sean sustentados por los que son ministrados. Más adelante, cuando empecemos a hablar de la actividad de los próximos años en la visión de jóvenes, vamos a entender qué es esto de ser sustentados por los que son ministrados. Son personas a las que se les pide que nieguen cosas para funcionar correctamente y en plenitud. Es más, hay algo bien característico que nuestro Señor Jesús definió con una frase llamativa, y es cuando dijo: los envío como corderos en medio de lobos. Y ese es el centro, porque dentro de todo lo que el Señor dice, esa frase profética, esa palabra, ustedes son corderos en medio de lobos. Vemos que la función de los lobos en esa frase profética se debe a personas que azotarán a los corderos. Son personas, esos lobos, que perseguirán, que rechazarán y aún crucificarán a los corderos. Para que nosotros hoy en día, hoy en nuestro tiempo, entendamos estos términos que Jesús utilizó en base a lo que los corderos, a los que tienen esta misión, van a tener que enfrentar. Sería así, de esta forma. Es que la persecución será la misma, o por lo menos con el mismo interés con el que persiguieron a los apóstoles en el primer siglo. ¿Ese interés cuál era? Era de callar la voz y el nombre de Jesús a través de su iglesia. Serán castigados para intentar censurarlos o intimidarlos. Serán rechazados como queriendo golpear con un golpe, apelando al egocentrismo para decir: mirá, no está funcionando tu servicio. Mirá, no vale la pena lo que estás haciendo. Pero además los crucificarán. Y por ahí este término es el que hoy en el siglo XXI preguntamos: ¿y qué es que nos crucifiquen? Porque todos sabemos que el morir crucificado fue algo que se abolió hace muchos miles de años atrás. Pero ¿qué significa hoy ser crucificado? ¿Qué sería para nuestro tiempo del siglo XXI ser crucificado? ¿Cuál sería aquel castigo que Jesús sufrió y que algunos apóstoles sufrieron? Ese castigo sería que nos den la pena máxima de la ley que cada cultura y que cada territorio tengan. Por ejemplo, en nuestra cultura sudamericana, la mayor pena con la que se castiga a alguien es con la pena de la perpetua, cadena perpetua en las prisiones. Tenemos luego los Estados Unidos, donde algunos de sus estados tienen la pena máxima, por ejemplo, de morir en la silla eléctrica, o también con la inyección letal. Otros países tienen también sus penas máximas. Los países de Europa, de Asia, del Medio Oriente, de África. Pero hay algo extraordinario que lo podemos leer en la versión de Voice, en lo que acabamos de leer, que el Señor dice: los armo con vulnerabilidad. Y aquí es donde uno empieza a preguntarse:
¿Qué clase de arma es esa contra semejante presión que voy a padecer por ser fiel, por tener este carácter de los 70, por ser un precursor que milita para el regreso de Jesús? Me está diciendo que posiblemente me castiguen con la pena máxima, que posiblemente me den perpetua, que me tengan confinado a una prisión, que según donde esté haciendo las misiones, si estoy en Estados Unidos y si estoy en algún estado de Estados Unidos, pueda sufrir la pena de la silla eléctrica o la inyección letal, o pueda sufrir algún tipo de castigo como el Medio Oriente, que a los que predican en contra de sus religiones los apedrean, los decapitan, los torturan, los hacen sufrir. ¿Cómo en medio de todo eso el Señor me dice que me va a armar con vulnerabilidad? ¿Cómo voy a ser fuerte en medio de semejante presión? Y es ahí donde entra la revelación. Es ahí donde entra el arma con la que debemos ejercer. Porque la vulnerabilidad no es algo que yo estoy pensando, no es como lo estoy pensando. La vulnerabilidad a la que se refiere es a la humildad. Te voy a armar de humildad para que puedas soportar esto. Voy a decir, ¿humildad? Yo pensé que me ibas a dar una unción, que cuando yo mueva las manos los rayos truenen del cielo y la gente tenga miedo de ponerme un dedo encima. Yo pensé que me ibas a dar la capacidad para orar y que fuego caiga del cielo y que la gente se asuste y no me quiera tocar. Pero ¿cómo que me está diciendo que me vas a armar o me vas a dar el poder de la humildad para poder resistir a esto que tengo que enfrentar? Es que la humildad que el Señor da, y es una que se genera y que permanece en nosotros en un solo lugar, y es bajo la mano poderosa de Dios en nosotros. Aunque nos condenen con la máxima pena de la ley, aunque ejerzan el mayor sufrimiento físico que podamos tener, estaremos bajo la mano de Dios. Aún en nuestra muerte, los que tengamos que padecer por permanecer en este propósito, será una muerte aún milagrosa, porque será bajo la mano poderosa del Señor que actúa sobre nosotros continuamente. Ahora quiero que idealices un momento, porque ahora vas a comprender un poco más por qué las muertes de los mártires se volvieron testimonios tan impactantes. Cómo Esteban, el primer mártir de la iglesia del primer siglo, mientras era lapidado, o sea, la pena máxima de la ley judía, que era ser apedreado, estaba recibiendo Esteban, y mientras los cascotes caían sobre su rostro, sobre su cuerpo, quebrando huesos, lastimando, cortando la carne, mientras él sufría tal bestialidad de acción de una multitud, él podía estar ahí ofrecido como un cordero en medio de lobos, pedir al Señor que perdone sus pecados, no lo tome en cuenta, y él podía decir: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la diestra de Dios. Vos te preguntás, ¿y cómo fue eso posible? Si al primer piedrazo tendríamos que estar llorando, gritando, pidiendo misericordia. ¿Cómo se puede morir así? Porque así como pasarán cosas milagrosas en esta misión de los 70, así como habrá multiplicación de alimento, porque aunque intenten estrecharnos, volvernos cada vez, asfixiarnos cada vez más, los milagros de Dios sucederán. La poca comida se multiplicará para alimentar a todos, la ropa no se gastará, habrá multiplicación, habrá milagros tan inexplicables, tan extraordinarios, donde podremos disfrutar, pero aún nuestra muerte también será milagrosa. Podremos morir bajo la mano de Dios. No será la mano del hombre que nos ejecute, por más que ellos utilicen el peso de su ley. No será la mano del hombre el que nos ejecute, sino que bajo la mano de Dios nos ofreceremos como corderos. Oh, eso es extraordinario. Necesito que conozca las Escrituras, joven. Porque si la conocieras, recordarías inmediatamente que así fue como murió Jesús en la cruz. Él dijo en Juan capítulo 10 que nadie se la quita la vida, Él la da. Él no murió por manos de Herodes,
Él no murió por mano de los judíos ni fariseos. Él no murió por el diablo. Él no murió por la incredulidad. Él murió bajo la mano de Dios porque Él se ofreció como cordero. Él murió bajo la mano de Dios. Y al morir bajo la mano de Dios, el Señor convirtió esa sangre en justicia. Y el Señor lo resucitó al tercer día. No te creas que esos tiempos solamente fueron para el siglo I, sino que serán para el siglo XXI también, para los tiempos finales. Tenemos que adquirir una cultura de desprendernos de esta vida, de desprendernos de querer poseer todo en esta vida, porque tendremos que cultivar un carácter de decir: Señor, hay un tiempo profético donde tendré que aceptar que viviré bajo tu mano y posiblemente para morir bajo tu mano, pero bendito sacrificio que dejará un testimonio profético impactante para las generaciones que continúen. No te creas que la sangre de los mártires del Medio Oriente, que son el lugar de mayor conflicto en la fe cristiana, o la sangre de los mártires en China, o la sangre de los mártires en diferentes países donde fueron muertos y asesinados gravemente, no te creas que esa sangre pasó desapercibida. No te creas que esa sangre está olvidada. Esa gente murió como corderos bajo la mano de Dios. Y esa sangre provocó caminos abiertos para Jesús. Vos decís, ¿cómo es eso posible, pastor? Hay testimonios de avivamiento en lugares peligrosos que los primeros misioneros que fueron, ¿saben cómo fueron? Fueron como corderos en medio de lobos, murieron porque obviamente no los aceptaron, los asesinaron. Pero tal fue su muerte, tal fue el propósito con el que murieron ahí bajo la mano de Dios, que la sangre de ellos se convirtió en justicia, y esa cultura que los mató primeramente, esa gente que los rechazó primeramente, esa gente que los ejecutó con el máximo peso de su ley, luego fueron la gente que abrió su corazón a Jesús con la próxima generación de misioneros. Es algo que a nuestra mente no entiende, pero espiritualmente tiene una gran relevancia. Porque es el testimonio de Jesús. Él murió como cordero para que los que lo rechazaron, para los que no creían en Él, para que los que no querían estar con Él, luego después de ese impacto profético, lo recibieran, lo desearan y lo amaran. Ese testimonio está inmediatamente en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Hasta el capítulo 1 seguían odiando a Jesús. Ellos tenían que estar en el aposento alto, pero también tenían que estar escondidos porque no querían saber nada de Jesús. Pero en el capítulo 2, cuando viene el Espíritu Santo y levanta a los testigos, estos apóstoles son ungidos como corderos en medio de lobos, y Pedro es el primero que empieza a hablar. Estos judíos que habían rechazado a Jesús, ahora lo amaban, lo deseaban, y le dijeron: hermanos Galileos, ¿qué debemos hacer? Ahí Pedro le dice: arrepiéntanse de sus pecados, crean en Jesús, sean bautizados, serán perdonados y recibirán el Espíritu Santo prometido. ¿Cómo mientras estamos vivos parecen que se nos oponen? Pero cómo al morir en propósito y bajo la mano de Dios, ese impacto de fidelidad provoca el golpe al corazón duro para que acepten a Cristo. Por ahí nuestro entendimiento no lo acepta porque le gustaría disfrutar de lo que decía, le gustaría que en vida pueda ver lo que ha militado la salvación en gente, en su familia. Pero ¿qué si el Señor quiere que mueras como un cordero en su mano, bajo su mano, y tu muerte en propósito provoque que tu familia que tanto rechazó a Jesús sean tan conmovidos por la fidelidad con la que moriste bajo la mano del Señor, que Jesús encuentre sus corazones disponibles para revelarse y sean salvos ahí? Por eso necesitamos la humildad, porque si no somos ejercitados en la humildad, no tendremos el corazón para aceptar esa idea de Dios. Ojo, no todo les pasará, no todos tendrán el mismo propósito.
Habrán otros que podrán ver con sus propios ojos el resultado de la fidelidad, pero habrán otros que serán corderos que morirán bajo la mano de Dios para luego desatar salvación a los que antes rechazaron. Hay testimonio de un pastor, de un misionero que se atrevió a ir a una isla a visitar a una tribu cerrada, esas tribus ancestrales que seguían ahí, totalmente cerradas a la gente, y eran tan peligrosos que cada vez que veían que se acercaba algún tipo de personas, empezaban a tirar lanzas y empezaban a expulsar a la gente porque no permitían el acceso. Y este misionero se atrevió a ir y lo recibieron. Él intentó predicarles y terminó clavado con una lanza, totalmente asesinado. Pero lo extraordinario es que después de su muerte, porque no es que el tipo se mandó por mandarse, fue llevado por el Señor a ese lugar. Luego de su muerte, esa tribu cerrada, tan violenta, tan falta de empatía, abrieron su corazón a Jesús, y los próximos misioneros que fueron pudieron predicarles, pudieron salvar sus vidas en el nombre de Jesús, bautizarlos, todo lo que este misionero primero hubiera querido, pero a él le tocó morir. A él le tocó morir para abrir el camino. A él le tocó morir en propósito para abrir el camino, y luego la otra generación de misioneros pudieron disfrutar del resultado de la fidelidad de ese hombre al Señor. Hay cosas que nosotros hoy podemos disfrutar y tenemos acceso porque otra gente antes que nosotros han sufrido y han dado su vida y han muerto bajo la mano del Señor como corderos. Y hemos visto ahora un camino abierto porque hay gente que fue fiel. Hay gente que adquirió el carácter de los 70 por la voz de Dios y han podido vivir de esa forma extraordinaria, porque de verdad es una forma fuera de lo común, fuera de la tradición, fuera de la cultura, fuera aún de lo esperado por cualquier persona. Este carácter de los 70 tiene como movimiento el predicar a Cristo. Se le otorga poder para sanar, para hacer milagros, para expulsar demonios, para profetizar. ¿Para qué? Para que toda la gente diga, ¿y cómo hacen esto? Y todos centren su atención en Jesús, y el Señor Jesús se pueda revelar a sus vidas y puedan ser salvos. Pero en ese movimiento algunos tendrán que morir. Por eso aquí aparece la frase profética o la palabra profética, o también el bautismo que Jesús les da. Ustedes son corderos que se meterán en medio de lobos. Hay algunos de ustedes que serán mordidos, serán asesinados. Hay algunos de ustedes que sufrirán. Pero todo eso terminará para que yo me pueda revelar a esos corazones. Porque la sangre derramada en humildad termina venciendo aquellos corazones de odio, aquellos corazones cegados, aquellos corazones incrédulos. Hay tal impacto de morir en humildad, hay tal impacto de morir en obediencia al Señor. Y es más, yo sé que hay padres que anhelan ver a sus hijos salvarse, que anhelan ver a sus nietos ser salvos, y pareciera que después de tantos años todavía no llega la gran respuesta que le gustaría. Pero le digo algo a esos padres, a esos abuelos, a esos tíos: ten seguro que aunque mueras, la fidelidad con la que permanezcas al Señor provocará el impacto en el corazón de tus parientes, ese impacto que tanto necesitan, porque la fidelidad de los hijos de Dios no queda sin respuesta. Y el Señor no ha ignorado las oraciones de la gente que quiere ver a su parentela, a su familia salva. Pero si aún te toca morir y no verlo con tus ojos, no te mueras preocupado ni con tristeza. Tené por seguro que tu muerte en fidelidad al Señor va a provocar el impacto en el corazón de esa gente para que puedan conocer a Jesús. Otros podrán verlos con sus propios ojos. Pero sea cual sea que te toque, muramos con fidelidad
y con humildad bajo la mano poderosa del Señor. Ahora te preguntarás, bueno, ¿qué representan los corderos? ¿Qué representan los lobos? Hay algo muy interesante y que llamó mucho mi atención. Los corderos representan la humildad, representan el servicio, representan a los que restauran. Son la imagen y son la semejanza del Cordero de Dios, de Jesús. Los lobos son personas crueles, son personas codiciosas, son rapaces y destructivos. Pero hay algo muy interesante, porque si ese carácter fuera algo tan notorio, todos podríamos darnos cuenta de que es un lobo. Pero hay algo muy interesante, es que ese carácter de codicia, de crueldad, ese carácter rapaz y destructivo, lo esconden detrás de una apariencia de cordero. Ese carácter malvado lo esconden detrás de una apariencia de humildad y de personas buenas que como que no matan moscas. Es impresionante cómo la palabra lobos nos muestra que esconden ese carácter malvado detrás de una apariencia de bondad para que nadie sospeche. Pero los corderos verdaderos, al vivir con la imagen y semejanza del Cordero de Dios, son capaces de mostrar la falsedad que hay en esos lobos y exponerlos. Y el lobo, una vez que se encuentra en peligro de que se demuestre, termina siendo vencido por su propia naturaleza y por su propio instinto, y revela que su carácter de verdad es un lobo. Ahora, estos corderos los necesitamos porque traerán discernimiento al cuerpo de Cristo, traerán discernimiento a las personas. Y muchos lobos escondidos debajo de piel de oveja serán expuestos. Hay una referencia a esa frase de la operación de los corderos en medio de lobos, y es cuando Jesús dice que nosotros debemos operar como astutos como serpientes y mansos como palomas. Y ahí hay una explicación extraordinaria, porque obviamente la serpiente a la que habla Jesús no se refiere al diablo, obviamente, sino a la capacidad que tiene la serpiente, que es cómo se mueve con una estrategia tan específica para lograr sus propósitos. Entonces, combinando la astucia de la serpiente con la mansedumbre de la paloma, es lo que descubrimos que es la sabiduría de Dios. Porque la sabiduría de Dios te revela estrategias y diseños para movilizarte, pero con el carácter de la humildad que demuestra que esa revelación viene de Dios. Aunque los lobos se movilicen con todo el poderío de las naciones para intentar oponerse, resistirnos y dañarnos, nosotros también nos movemos con el arma de la humildad, en la sabiduría de Dios, que impactará mayormente a lo que los lobos intentarán hacer. Claramente esto es una guerra de caracteres. Todos quedaremos expuestos. Los corderos serán corderos y los lobos quedarán expuestos. Este movimiento precursor, este movimiento no me gusta decir nuevo gobierno, sino que es el gobierno que siempre estuvo en la iglesia, pero que en cada generación se empieza a revelar y se empieza a manifestar cuál es el gobierno de la iglesia. Y el gobierno de la iglesia son con estos 70, con el carácter de los 70, con aquellos que son ungidos como corderos. Cada uno en su función, pero con la unción del Cordero. Yo hace un tiempo me preguntaba, ¿cuál es la unción que tenemos como iglesia? Yo me preguntaba, ¿cuál es la unción? ¿Es la unción del Cordero o es la unción del león? Porque Jesús fue llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en la tierra. Pero Juan, en la visión del cielo, en el Apocalipsis, oye que le llaman león.
Entonces, ¿cuál es la unción? Son dos unciones, es una. Y me puse a estudiar en aquel tiempo, a investigar, y descubrí que a Jesús lo llaman león, pero cuando Juan el apóstol se da vuelta, él no ve un león, sino que ve a un cordero inmolado. Entonces entendemos que el león, que es la figura del rey o es la figura de la justicia, se manifiesta a través del carácter inmolado del cordero. ¡Ah! Es extraordinario, porque todos quieren la imagen del león, pero la imagen es la del cordero. El que tiene apariencia de león es el diablo. Él dice que se mueve como león rugiente, pero Jesús tiene la imagen de cordero inmolado, pero el cielo lo llama el león de la tribu de Judá, el que ha vencido, porque él es la justicia de Dios. El león representa la justicia, el león representa la majestad, y la majestad y la justicia en Jesús es un cordero inmolado. Y cuando dice inmolado significa que él es herido de muerte. Él está herido como cuando cortaban al cordero para el sacrificio, en la parte totalmente de muerte, en la parte más vulnerable y en el estado de mayor fragilidad de un cordero que es la cría de la oveja, que es tierno, que es joven y herido en la parte más sensible para morir, aún así, con toda la imagen de la mayor debilidad que pueda haber, él es más fuerte que el león rugiente del diablo. Por eso entendemos que cuando nos equivocamos cuando queremos ser fuertes según nuestra fuerza. Nos equivocamos cuando queremos ser fuertes según nuestras habilidades. Nos equivocamos cuando queremos ser fuertes como el mundo, porque entonces nos queremos parecer al león rugiente de Satanás. Pero cuando entendemos lo que es estar bajo la mano poderosa de Dios y adquirimos la imagen de cordero inmolado, la imagen de debilidad a los ojos de los hombres, es cuando realmente somos poderosos y es cuando realmente podemos vencer al diablo. Los corderos, los que son ungidos como corderos, son personas que saben que sufrirán diferentes oposiciones, contradicciones, persecuciones, sufrimientos y demás, pero saben también que portan con el poder de Cristo, portan con la mano de Dios, portan la justicia y la majestad de Dios, porque no se defienden en sus criterios, sino que ellos manifiestan el estado de mayor vulnerabilidad a los ojos de las personas, pero en realidad están siendo fuertes bajo la mano de Dios, porque están siendo sostenidos por la mano de Dios y son sustentados con todo lo que le hagan falta. Y aunque le golpeen para que intente desistir, cuanto más lo hieren, más el Señor lo sustenta para su tarea. Por eso necesitamos la humildad, no solamente para vencer, sino para amar al Señor y no empezar a desenfocarnos de querer pedir justicia según la carne, sino que pedamos justicia según el Espíritu. Si logramos y dejamos más que nada que el Espíritu fomente eso en nosotros y nos movilice, podremos ser una generación poderosa, una generación victoriosa, que tiene un espíritu diferente a la generación. Recuerda que este 70 no fue por casualidad, sino que la primera vez que aparece la referencia de 70 hombres tomados es cuando Moisés ora a Dios y Dios le dice que tome 70 ancianos para que lo ayuden a llevar la carga del pueblo, y le dice el Señor: tomaré del espíritu que hay en ti y lo repartiré a los 70. Ahí encontramos una evidencia de lo que es la impartición. Cuando uno pone las manos se imparte para que puedan funcionar, porque cuando hay equipo debemos funcionar en armonía. No todos seremos iguales, pero sí debe haber armonía, unidad y amor, y eso es cuando el espíritu del que Dios pone a liderar se reparte en los que van a colaborar con la visión, para que haya armonía y no haya contradicciones, para que todos puedan servir. Y ese 70 era algo que Israel adoptó
Y el Sanedrín, el famoso Sanedrín que nosotros leemos en la Biblia que condenó a Jesús, estaba formado por 70 hombres en referencia a aquella vez de que Dios le pidió a Moisés que escoja 70 ancianos para que lo ayuden en la tarea. Y ese Sanedrín era totalmente corrupto, no tenía el espíritu de Moisés ni por casualidad. Pero Jesús era el Mesías. Entonces el espíritu que él repartió a los 70 era un espíritu totalmente noble, totalmente servicial, totalmente dispuesto. Y ese tipo de gobierno en la iglesia es el que se revela en los tiempos finales. Son los que van a liderar la iglesia, son los que van a movilizar a la iglesia, son los que van a traer la revelación a la iglesia, y la iglesia va a moverse en el carácter de los 70, en ese carácter que llegaremos al punto de decir: sí, Señor, porque aunque muera obedeciendo a tu plan, sé que valdrá la pena. Aún no lo tenemos tal convicción, porque algunos todavía miran como muy lejos eso, como diciendo: no, quizás nosotros no, pero empecemos a adquirirla, porque posiblemente seamos parte de esa generación. Posiblemente seamos parte de esa generación y debemos movilizarnos, capaz de amar más a Dios que a esta vida terrenal, capaz de movilizarnos en lo que Dios nos pida y no intentar retenernos con nada en la tierra. Movilizarnos. ¿Qué hacemos mientras tanto? Siempre vamos a administrar lo que Dios nos dé, siempre con amor y con excelencia, pero nada de esas cosas te deben aferrar cuando Dios te pida moverte. Nada debe capturar tu corazón de tal manera que cuando Dios te pida moverte, vos no quieras porque no querés dejar eso. No. Tenés que administrarlo con excelencia y con amor al Señor, pero que no capture tu corazón para cuando el Señor te pida muévete, no te retengas con nada. Recuerda lo que leímos, si no, podés buscar la versión de Voice y traducir Lucas 10, 1 al 12, y vas a poder leer cuando Jesús dice: es la hora de que vayas, es la hora. No te retengas con nada. Nada debe retener tu corazón. Mi voz te está ordenando. Esa palabra que cuando el Señor dice los envío, es la palabra griega que hace referencia a apóstol. Y más que nada, habla de personas que están negadas a sí mismos. Son personas que tienen autoridad para manifestar a Cristo. Son una generación apostólica y profética. Ahora no tengo el tiempo, pero hay referencias. Cuando Jesús habla de cordero en medio de lobos, habla cuando Él dice que les envía profetas y apóstoles, pero algunos azotan, a otros rechazan, a otros matan, hablando que la generación de los 70 son apóstoles y son profetas. Una cosa es ser apóstol y profeta de ministerio, otra cosa es ser una generación apostólica y profética. Estos 70 son una generación apostólica y profética. Tienen el espíritu apostólico y profético para poder movilizarse con ese espíritu que pone el fundamento a Cristo para que se revele. Quiero que oremos. Quiero que haya quedado claro que estos 70 son los que no menosprecian, no se aman más a sí mismos, sino que aman al Señor. Pero no es una virtud tampoco suya, sino es lo que se genera bajo la mano de Dios. Es una virtud que se alimenta y se genera bajo la poderosa mano de Dios. Y al estar ahí, en humildad, bajo la mano del Señor, es donde podemos amarlo, podemos mirar sus planes y rechazar los nuestros. Es donde entendemos que caminamos para la eternidad, que debemos dejar una huella en la generación, que todos tenemos que participar, que no es que el pastor tiene más responsabilidad que yo, no, todos somos llamados a participar. Todos necesitamos la gracia y el perdón, todos necesitamos movilizarnos en la voz del Espíritu Santo, sí, pero cada uno en su función, pero todos en la armonía de dependencia total de lo que el Señor hable y sobre todo de su amor para poder amarle, de su paz para ser hijo de paz, de su santidad para ser santos, de su justicia para ser justos, de su integridad para poder ser íntegros, porque lo que podemos ser es porque Él es, y al estar unido a Él es que podemos ser lo que Él nos pide. Quiero que oremos. Hay una hora profética cada vez que pasan los días
y me alimento de alimento espiritual, más y más voy viendo que nada es casualidad, que es como que me gritara una alerta a decir, sí, estás en un tiempo profético, porque cada vez que me alimento de lo espiritual, hay más y más confirmación sobre esto, hay más y más pasión por esto, hay gozo en esto, así que te invito a participar de los 70, de aquellos que no menosprecian la profecía, de aquellos que son uno en Cristo en el espíritu de la profecía, aquellos que son educados bajo la mano de Dios, somos disciplinados bajo su mano, somos como corderos en medio del lobo, somos ungidos, somos ungidos con la unción del cordero, estamos ungidos para revelarlo y aún también para sufrir, podremos soportar, que no te caiga pesado este término de sufrir, sino que vamos a descubrir el gozo en medio de la tristeza. Son milagros extraordinarios que viviremos y que yo al Señor le digo, hoy le decía al Señor en la tarde, Señor, estoy como cuando un suplente va a entrar a la cancha de fútbol que le tocó su hora y está ahí calentando, ahí esperando que le den la orden para entrar. Ella sabe que va a entrar, pero está ahí esforzándose, calentando, porque dice, yo quiero entrar, tengo todo el deseo de entrar. Hoy decía el Señor, estoy como esa persona, tengo todo el deseo de meterme a este tiempo profético, tengo todas las ganas de que tú me digas ahora y entrar apasionadamente a vivirlo. Estoy así, yo sé que estamos a la puerta, solamente basta la orden del Señor para empezar a movernos en todo esto que el Señor nos está ministrando. Quiero que oremos juntos, empecemos a fueguearnos en esta unidad y armonía de espíritu, donde hay confesión de pecado, donde se piden perdón unos a otros, donde hay reconciliación, donde se fomenta la unidad y la armonía, donde todos buscamos beber del mismo Espíritu Santo, donde todos nos ponemos bajo la mano del Señor para que se fomente en nosotros la humildad y el trabajar y el militar en la justicia de Dios, en la unción del Cordero. Padre, te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, que la administración de tu Espíritu Santo sea sobre cada hogar y sobre cada joven, Señor. Que haya un espíritu de revelación, que Jesús empiece a manifestarse en los corazones de una forma más profunda de los que lo han conocido. Que el fruto del negarnos a nosotros mismos, Señor, provoque el acceso a revelación, a unción, a profecía, a poder, a autoridad, a experiencias. Porque el anhelo más grande, Señor, del corazón es que te conozcamos. Jesús oró y dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Dios único y verdadero, y a Jesús, a quien tú enviaste. Señor, hay un deseo y un anhelo de conocerte en mayor profundidad. Por la fe podemos conocer, como leía hoy en la tarde, por la fe conocemos, pero por el amor experimentamos. No solamente queremos creer para conocer, además queremos amar para experimentar en esta hora. Creemos lo que nos has dicho, Señor, por lo tanto nos has abierto una parte de tu corazón para conocer. Ahora queremos amarlo para experimentar eso que nos has dicho, Señor. Oro que la unción de tu Espíritu Santo, oro que la administración de tu Espíritu Santo sea sobre cada joven en esta hora, que cree, pero además ama lo que has dicho. Oh Espíritu Santo, amigo que Dios nos ha dado, Espíritu Santo en nosotros. Oh, derrámate sobre los corazones, bautiza con aceite fresco. Quita los límites naturales y humanos que tengan, Señor. Con el bautismo de tu Espíritu se despierte un denuedo, una valentía, Señor, una convicción de capacidad en ti. Que se han quitado los límites, los frenos, las excusas, los temores, la timidez, la vergüenza. Salga fuera en el nombre de Jesús. Haz un denuedo, valentía, amor, poder, una convicción internamente. Espíritu Santo, que podamos amar y desear lo que estás diciendo. Y la experiencia de poder recibir lo que estás hablando, Señor, sea sobre cada corazón.
Oro por llenura del Espíritu Santo. Oro por el lenguaje de fuego que venga sobre las cabezas. Oro por el lenguaje del Espíritu. Oro por renovación en las lenguas del Espíritu. Oro por una mayor madurez y crecimiento de los dones espirituales. Oro por una mayor madurez y crecimiento en los frutos del Espíritu Santo. Oramos por una mayor obediencia en amor, una mayor fe en amor, una mayor comunión en amor, una mayor obediencia en amor. Espíritu Santo, en esta hora te damos acceso, Señor, totalmente. Ministra, Señor. Revélate a los corazones, Espíritu Santo. Tócanos el cuerpo, tócanos el espíritu. Toca nuestra alma, nuestra mente, con tu mano poderosa que nos renueva a Cristo, Señor. Que nos revela la eternidad, que nos apasiona más, que nos enciende en la vida de Cristo. Que tu mano sea, Señor, sobre nosotros. Que tu mano se posicione para formar la humildad, formar la integridad, la mansedumbre, formar la santidad, Señor. Fomentar y estimular al poder y la autoridad en Cristo y a su justicia. Tu mano sea sobre nosotros, Señor, como un lugar seguro para habitar, porque así es tu mano, Señor. Tu mano nos cuida del león rugiente que anda buscando a quien devorar. Tu mano afirma, establece y revela, Señor, el fundamento y el propósito que tienes con nosotros. Queremos amar lo que tú revelas, Señor. Queremos vivirlo. A partir de que lo revelas, no queremos ya seguir nuestra opinión, sino seguir tu voz, seguir tu llamado, Señor. Fomenta, Señor, el espíritu de la oración y la gracia sobre los jóvenes. El tabernáculo de tu presencia en nosotros, Señor, habitando con total fluidez y plenitud. Que nos neguemos a cosas para que tu presencia sea más y más tangible sobre nosotros y en nosotros. Oro, Señor, que tu Espíritu Santo sane las enfermedades, expulse toda influencia incorrecta, expulse a todo demonio, habite sus corazones en plenitud, como ríos de vida, como ríos de agua de vida, que quita la sequedad del desierto, que abre camino donde parecía que no lo había, que trae paz a la mente, trae paz al alma, trae fortaleza al espíritu, trae libertad al cuerpo, Señor. Que tu Espíritu Santo se manifieste como aceite que se derrama sobre el cuerpo. Señor, amamos lo que está diciendo. Deseamos vivirlo. Deseamos la experiencia, Señor. La habilitación a vivirlo, Señor. Bajo tu mano sé que estamos. Y tú nos levantarás en tu tiempo, Señor. Y tus tiempos no son como los nuestros. Porque una noche bastó que la vara seca que Aarón junto a los otros ancianos de Israel pusieron delante del arca para demostrar a quién escogió Dios. Eran 12 varas secas, pero la de Aarón en una noche delante de tu presencia vivió, reverdeció, floreció y dio fruto en una noche. Así que creemos que tus tiempos no son los nuestros. Y en una noche tú puedes despertar y habilitar todo el propósito que has hablado, Señor. Te creemos. Te amamos, Padre. Y oramos que no quede esto solamente una administración, sino que se manifieste totalmente en amor, amarlo, hasta que tú, Señor, lo hagas totalmente tangible. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, joven. Deseo que hayas podido captar la administración. Involucrado con esto, lo puedes volver a oír si querés retomar algunos puntos. Si lo crees, se te da el conocimiento, pero si lo amás, además, se te da la experiencia. Que quede eso en tu corazón. No solamente créelo, amalo, deséalo y será tuyo. Nos encontramos mañana miércoles
a las 8 de la noche en la reunión general, el jueves 7 de la tarde, tabernáculo de oración, y el viernes en el clamor de la medianoche, y el próximo domingo 7 de la tarde ya en un nuevo mes, en noviembre. Recuerden que el domingo 8, segundo domingo de noviembre, 8 de noviembre a las 10 de la mañana, nos reencontramos en el templo para volver a mirarnos a los ojos y disfrutar la comunión de los hermanos. Así que mantenete atento a cada anuncio y sobre todo amá lo que Dios dice y tendremos la experiencia. Bendiciones.
flooding our homes and hearts. Come like the rushing waters, flooding our homes and hearts.